Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí que hemos estado impartiendo de Primera de Corinto. Hoy nos toca el capítulo 10. Vamos a hablar de las amonestaciones contra la idolatría, ¿verdad? Y también en ello encontraremos ejemplos del Antiguo Testamento y de la historia de Israel. Recordemos que en el capítulo anterior estábamos hablando del esfuerzo por una corona, una disciplina personal de Pablo, y hablábamos de cómo debe de correr, caminar en el Evangelio el cristiano. Hoy, como le decía, vamos a ver el capítulo 10 que nos dice de esta manera. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y a todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Wow. Aquí realmente Pablo pues le habla a los hermanos de cómo cómo perecieron esos hermanos antes que ellos. Le dice él a los corintios en esta carta. Pero vamos a sacar ahora para nosotros algunas aplicaciones. Dice el verso 10 que queremos comenzar, dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. Usted puede ver a eso 13:21, que quiero ir allá, Éxodo 13:21, ayúdeme, para que usted vea cómo él está citando aquí a Éxodo realmente 13:21. Encontramos que dice la manera: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de la nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. ¿Ok? Entonces Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. En el Éxodo que hubo, ¿verdad? Allá. Entonces aquí lo cita, también cita a Éxodo 14:22-29, que también lo voy a leer para que tengamos una idea de qué es lo que Pablo está diciendo. 14:22-29 dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, su carro y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ello contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre su carro y sobre su caballería. Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado ellos en el mar, no quedó de ellos ninguno.
Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Mis queridos, aquí vemos como Pablo cita esta palabra aquí. Entonces por eso dice que no quiero que hermanos que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Está hablando del pasado, lo que Dios había hecho por ellos, ¿verdad? Entonces dice, también podemos ver a Romanos 1:13. Ahora dice el verso 2, aquí de la manera siguiente. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y Pablo usa la analogía, la analogía, o sea, la semejanza del bautismo para describir la identificación del pueblo de Israel con Dios y su siervo Moisés. Éxodo 14, 13, 31. Al pasar en medio de las aguas del Mar Rojo, los israelitas se asemejan a los creyentes del Nuevo Testamento. O sea, usted y yo, cuyo bautismo simboliza su identidad con Cristo en su muerte y resurrección, y es obligatorio para el perdón de los pecados. Obligatorio el bautismo para el perdón de los pecados. Por eso vemos allá en Hechos 2:38, cuando Pedro da el discurso, que le dicen ellos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntase y bautícense para el perdón de su pecado. Muy importante, que muchos creen que el bautismo es simbólico. Hay que bautizarse para el perdón de los pecados. Dice el verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí Pablo le está hablando a los corintios de la historia que estamos leyendo aquí. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Éxodo 16, 4, 35. Entonces dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Entonces usted puede ver a Éxodo 17, 6, número 20, 11. Mire, mis queridos, mi querida, Cristo es la figura central en toda la historia de la redención. Cristo se encarnó al nacer, pero ese no fue su origen. Él estaba detrás de la milagrosa lluvia de maná que cayó sobre el desierto y de la fuente de agua que allí brotó. La roca lo siguió en el sentido de que las bendiciones de Cristo, simbolizadas por ella, nunca fallaron. Nunca ese maná falló. Éxodo 17, 1, 7. Números 21, 17 y 18. Pablo ve a Cristo como la roca que da agua espiritual. O sea, Cristo nos da vida al pueblo de Dios, tanto en el pasado como en el presente. Juan 4, 14, Juan 6, 30, Juan 7, 36, 39. Dice el 5, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Usted puede ver a Números 14, 29, 30, Hebreos 13, 17. A pesar de los grandes beneficios espirituales recibidos de los versos 1 al 4, la generación de israelitas que salió de Egipto desobedeció a Dios. Y es importante que entendamos eso. En versos 6 al 10, y recibió el castigo merecido. Ninguno de los adultos, excepto Josué y Caleb, entró en Canaán. Posiblemente algunos corintios estaban igualmente presumidos de sus privilegios espirituales, recibidos por haber sido bautizados y por participar de la cena del Señor, pero a la vez estaban entregando la conducta descrita por Pablo y le advierte que la enseñanza de la historia le debe servir como ejemplo, versos 1 y 12. Esa historia que Pablo le cuenta a los corintios para que les sirva de ejemplo, es la historia que usted y yo, cuando leemos al Viejo Testamento, cuando vemos todo lo que pasó, Moisés, Sansón, todo ese grupo de personas, nosotros tenemos que cogerlo como ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron, ¿verdad? Pero debemos entender que ese Viejo Testamento, la ley, fue para los israelitas. Hoy estamos en la gracia. Y por ende, el Nuevo Testamento es quien nos da a nosotros la doctrina a seguir, la doctrina de los apóstoles. Esa que los apóstoles, pues en Hechos 2, reciben el Espíritu Santo y entonces comienza la iglesia del Señor. Yo no sé si es difícil entenderlo, simplemente hay que poner humildad para poder entender todo esto que se está hablando aquí. Entonces realmente dice el verso 6,
de aquí del 10 de 1 de Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Usted puede ver a número 11:34, ¿verdad? Perdón, 11:4, como también puede ver a número 14:34, Salmo 106:14. Dice el 7, ni sea idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32:4-6. Dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Número 25, 1 al 18. Realmente, 1 al 18. Dice el verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Números 21, 4 y 6. Dice el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Número 16, 41 al 49. Éxodo 12, 23. Dice el 11, y repite aquí, dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces todas estas cosas pasaron como ejemplo para nosotros, no como doctrina. Lo que Israel hacía para adorar al Señor, ya nosotros no adoramos al Señor como adoraban ellos al Señor. Ya nosotros no debemos hacer tantas cosas que ellos hacían, porque ya Cristo nos liberó de todo esto. Estas cosas están escritas para molestarnos a quienes han alcanzado el fin de los siglos, posiblemente en referencia a los últimos días antes de la segunda venida de Cristo, Romanos 13:11, Filipenses 4:5. La primera venida de Cristo, no su segunda venida, marca el final de la era. La primera venida de Cristo, no su segunda venida, marca el fin de la era. La segunda concluye la etapa que se abre con la primera y propicia su consumación. Vivimos en el periodo de transición entre la antigua y la nueva creación. Dice el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Romanos 11:20. Y dice el 13, ya para terminar aquí, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todos estos hermanos que pasaron todas estas cosas, que nos sirven como ejemplo, nos ayudan a uno no caer en ellas. Por ejemplo, mirando a David lo que pasó con Betsabé, ¿usted no cree que eso ayuda a un cristiano? Mirando lo que pasó cuando Moisés le dio a la piedra, no nos ayuda a nosotros. Mirando a Sansón, lo que le pasó con Dalila. Y así hay un sinnúmero de ejemplos que esto nos ayuda. Y la palabra la tenemos ahí. Tenemos el Espíritu Santo, la palabra que nos ayuda, nos regalduye. Porque toda palabra nos ayuda. Entonces, usted puede ver a segunda de Pedro 2:9. Pablo advierte solemnemente contra la autosuficiencia en torno a la propicia moralidad, verso 12, y continúa con un mensaje de aliento. Tengamos cuidado con la autosuficiencia, que yo puedo estar metido ahí, que yo puedo hacer esto, porque tenemos que dejarnos ayudar de Dios. Cuando dice tentación, es posible que la palabra se entendiera en su sentido amplio, sabiendo que mientras Dios te permite la tentación con el propósito de fortalecer la fe y el carácter, Satanás la utiliza para incitar al mal con la intención de destruir al creyente. Santiago 1, 2 y 4, Santiago 1, 12, 15. Los corintios, mis queridos, mi querida, no deberían desesperar por dos razones. Sus tentaciones no eran únicas, como se evidenció por la experiencia de Israel en el desierto. Los versos 5 al 10. Y se podía confiar en que Dios no dejaría que fueran tentados más de lo que pudieran resistir. No solo limitaría la prueba, proveerían también una salida. Además, el creyente no debe exceder a la tentación, porque Dios siempre estará a su lado y le indicará el camino correcto a través de su palabra. Las tentaciones están ahí, pero las salidas están aquí. Usted tiene tentación como cristiano, sí la tiene.
pero en ese momento también tiene la palabra que lo va a ayudar. La libertad cristiana, mi querido, tiene su límite. Sin embargo, no incluye relaciones algunas con la idolatría. Aunque los ídolos no son nada, los poderes demoníacos que están detrás de ellos son reales. Usted puede ver los versos 19 y 20. La historia ilustra el peligro de la autoindulgencia. Israel tuvo experiencias redentoras que se comparan con el bautismo del agua y el participar en la cena del Señor, los versos 1 al 4. Pero muchos de sus hijos pecaron y fueron destruidos. Usted puede ver los versos 5 al 10. Las mismas lecciones se aplican actualmente en los versos 11 y 13. Esto y otros textos relacionados ofrecen plena justificación a los creyentes del Nuevo Testamento que estudian el Antiguo Testamento para que traigan lecciones de las afirmaciones y analogías que allí aparecen. Realmente en el Antiguo Testamento vamos a encontrar mucha ayuda porque vamos a encontrar muchos ejemplos, mucha historia que nos van a ayudar a nuestra vida diaria como cristianos. Pero ojo, porque realmente estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y realmente la doctrina que el cristiano debe llevar es la de Cristo. Y la doctrina de Cristo es la de los apóstoles. Y la iglesia de Cristo nace el día de Pentecostés en Hechos 2. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy y vamos a venir después con lo que es huir de la idolatría en el versículo 14 del 10. Espero que este estudio pues le esté ayudando. Usted tiene su palabra ahí, usted tiene su Biblia. Vamos a buscar todos los apuntes que hemos dado y usted verá que va a encontrar la verdad, porque la verdad es Cristo. La verdad está en la palabra, no en mí. Yo simplemente estudio la verdad y digo lo que la palabra dice. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Hasta la próxima. Continuaremos.